Nos enseñaron que el dolor hay que eliminarlo, que si algo duele está mal, pero no todo lo que duele lastima. El dolor no siempre es un enemigo, muchas veces es el lenguaje más sincero que tiene el cuerpo para mostrarte lo que ya no puede sostener. Pasé años escuchando historias de personas que querían volver a disfrutar de su vida, pero su cuerpo les decía basta, y descubrí algo. El dolor no viene a castigarte, viene a despertarte. Si cada vez que duele lo tapás, el cuerpo grita más fuerte. Si en cambio lo escuchás, empieza a transformarse. Hoy quiero invitarte a dejar de luchar con el cuerpo y empezar a aprender su idioma. Porque cuando entendés el dolor, empezás a sanar más que el cuerpo. Sanás la historia que tu cuerpo estaba cargando. Hoy te voy a hablar de la gran mentira que te hicieron creer. Defenderte del dolor. Luchar contra el dolor. No todo lo que duele lastima. Por ejemplo, imagina un dolor que tengas, físico. ¿Cuál es el lugar más seguro en donde podés estar sin lastimarte? Podrás pensar en la cama, pero ya te voy a contar por qué no es la cama. Sí el suelo. Si vos estás acostado o acostada en el suelo y te duele, ¿te estás lastimando? ¿Verdad que no? Ahora, cuando te duele, además del dolor, ¿qué hay? Las personas me suelen decir que tienen miedo cuando les duele, que no saben qué les pasa, tienen una incertidumbre y encima buscan la autoridad en alguien que les diga qué tienen, pero no les pueden decir lo que tienen poniendo el conocimiento al servicio de la persona, explicándole, contándole, sino que por ejemplo te dicen, no, usted tiene una hernia de disco, o usted tiene un menisco roto, o usted tiene el desgaste articular. Y hay conceptos que están apoyados en una mirada cultural que es poco científica, que habla de que el cartílago no se regenera, de que esa hernia hay que operarla, de que el menisco hay que sacarle el pedazo porque si no la artrosis continúa. La persona se queda en ese lugar con miedo porque no sabe la forma que tiene un menisco, no sabe qué significa tener una hernia. Y frente a esta realidad donde la persona no sabe a dónde va a llegar esa situación que vive con el cuerpo, se siente frágil muchas veces y tiene miedo de moverse y tiene miedo de hacer algo que le termine lastimando más. Y frente al miedo, lo que hace la persona es aumentar la rigidez. Y encima se queda en posiciones que parecieran seguras, pero no lo son. Como por ejemplo estar sentado en una silla o estar acostado en una cama. Porque la persona no está pudiendo hacer nada de manera activa con aquello que está provocando. En cambio, cuando la persona va al suelo, el suelo te devuelve una realidad. A veces te duele más en el suelo. Y frente al dolor, hay mecanismos que estableces. Por ejemplo, el bloqueo respiratorio. ¿Cómo respiras cuando te está doliendo? ¿Qué mecanismos de defensa activás que no mejoran tu situación con el dolor? Ya sabes que te he contado varias veces de que renguear sí te lastima. Y rengueás para evitar el dolor. Y caminar de manera normal no te lastima. Entonces, ¿por qué el enemigo es el dolor? Si al contrario, el enemigo es el mecanismo de defensa que estás estableciendo y a lo mejor desde hace décadas, porque no estás yendo a liberar esa estructura que está rígida, contracturada, tensa, en un espasmo,
frente, por ejemplo, a una actividad física donde vas creando un vicio de movimiento y perdés libertad de movimiento, libertad de expresión natural de movimiento, porque tu cuerpo se está defendiendo y está frenando una forma bella, armónica, de moverse para poder obtener el resultado. Es decir, vas a jugar el partido de tenis y la pelotita tiene que ir allá. El cuerpo no va a andar chequeando qué posibilidades tiene para poder hacerlo. No, como sea, como salga, como tenga que ser. Entonces, si tu realidad con el cuerpo no está siendo tomada desde tu propio conocimiento, desde tu propia gestión, entonces vas a decirle al cuerpo lo que tiene que hacer y el cuerpo, como sea, lo va a hacer. Y lo que va a soler hacer el cuerpo es seguir manteniendo los vicios de los bloqueos físicos que tenés. ¿Y por qué hace esto? Porque cuando vos te duele y te tenés que agachar para ir al suelo y bloqueas la respiración y lo haces con rigidez, no te querés agachar e ir al suelo. Preferís quedarte donde estás. Buscar un artilugio para levantar eso del suelo que se te cayó sin agacharte, para que no te duela. Y vas a estar condicionando el movimiento, compensando y encontrando formas para poder lograr los objetivos sin tener que pasar por esos lugares dolorosos, porque cuando estás en presencia del dolor, estás en presencia de tu forma de relacionarte con el dolor. Y ahí el dolor se amplía, no va solamente a los espacios físicos, también va a los espacios de dolor emocional, a los espacios de las emociones dolorosas o displacenteras. Y si no estás acostumbrado, si no tenés una gestión de esos espacios, es como si justamente contemplaras de vos solo tu luz y no la sombra. Y esa sombra es parte tuya. Y también es importante que sea habitada. Me acuerdo cuando era chiquito, soy zurdo, y no sé si sabes, pero los zurdos, cuando aprendemos a escribir con lapicera, con pluma, nos solemos manchar el canto de la mano. Y también en las carpetas, en la escuela, estaban los ganchos que hacía que nuestra mano estuviese cruzada a la hora de empezar una hoja. Y me acuerdo que hubo un año que fue un desastre en la escuela. En la escuela siempre me iba muy bien, pero fui un desastre en la prolijidad. Y quedaban todas las hojas hechas un acordeón adentro de la mochila en el apuro por salir al recreo o salir para volver a casa, tiraba las hojas adentro de la mochila y después cuando llegaban a casa llegaban hecho un acordeón. Y me acuerdo que la pasaba muy mal por esa desprolijidad, porque bueno, en casa generaba toda una disconformidad por el desperdicio y etcétera. Y cuando terminó el año agarré la carpeta así como estaba y la tiré a un cesto de basura y vino mi mamá y me dijo, ¿así vas a tratar lo que hiciste durante el año? Más allá de que esto no te haya gustado, es lo que vos hiciste este año e hiciste cosas. ¿Dónde están los recuerdos? ¿Van al tacho de basura también? Entonces me acuerdo que me emocionó mucho eso, porque, claro, ese es el espacio que podés ocupar de vos, donde vos en tu vida te podés encontrar con las experiencias que tenés en la vida que te dan miedo. Y sí, hay experiencias que te van a despertar tus miedos, miedos ilógicos, miedos que no son reales, que no tienen fundamentos verdaderos, que esos fundamentos que tenés en realidad son mentiras, son fantasías. Pero esos miedos aparecen porque amás la vida. Esos miedos aparecen cuando avanzás en la vida, cuando querés avanzar, cuando pones por delante tu deseo. Entonces, si vos vas a limitarte en la gestión del dolor,
en la gestión del miedo, adivina qué estás limitando. Estás limitando tu capacidad de experimentar en la vida. Es un montón. Es un montón. Entonces por eso a las personas les pregunto, ¿qué quisieras hacer si no tuvieses dolor? ¿Qué es para vos disfrutar de la vida? ¿Qué vida querés disfrutar? Entonces, si vos estás viviendo un estado de tensión muscular, producto de estar sentado muchas horas por tu trabajo, indudablemente está bueno que te preguntes si estás haciendo lo que te gusta de la manera en la que te gusta y si estás recibiendo por hacer lo que te gusta las formas en las condiciones que te conforman. Y si no es así, empecemos. Y esto es lo que te quiero contar. Si vos tenés la capacidad de poder discernir que un movimiento natural no te lastima, porque caminar no te lastima, porque acostarte en el suelo no te lastima, entonces te invito a darle para adelante, gestionando el límite y descubriendo cómo te sentís con el miedo cuando te duele. Y de esa manera vas a separar las dos energías, la del miedo y la del dolor. Y decir, bueno, sí, me duele, pero el miedo no tiene nada que ver. Este miedo puede estar, pero no me voy a condicionar por el miedo. El límite del dolor, sí, obviamente. Vos decís, bueno, ¿te duele? Bueno, no voy a correr con este dolor. Para eso está bueno no andar tapando el dolor con esa farmacología que hace que no te des cuenta cuando te estás lastimando. Y por otro lado, que hay otro video que lo explica, recordarte que los desgastes articulares que podés tener en tu cuerpo durante el tiempo en el que se estuvieron gestando no te dolió y sí te estabas lastimando. Pero eso es otro tema. Habitar el dolor con discernimiento, sabiendo lo que te duele y lo que te lastima, que son dos cosas diferentes, es una de las principales tareas del protagonista. Porque cuando sos protagonista, el dolor no lo es. Entonces vos vas a saber que algo te puede doler, como duele emocionalmente la pérdida de seres queridos. Uno no lo puede negar, uno no lo puede evitar. De hecho, hasta es necesario que pasen esas cosas. Es parte de la vida, es ley de la vida. Entonces, muy bien, esto está sucediendo, esta es la realidad. Lo que tiene que haber, lo que tiene que suceder no tiene que estar limitado, condicionado por que el dolor no esté en presencia. Claro que el dolor es parte. De hecho, es una parte fundamental de la vida, es un acto presente, es un estado presente el dolor. Entonces, también es una meditación con aquel que le gusta hacer mindfulness, que habite el dolor, que habite la incomodidad y que aprendas a saber cuáles son las circunstancias seguras de tu vida, cuáles son los escenarios seguros de tu vida, cuáles son las personas seguras de tu vida para integrar ese dolor. Y con el cuerpo hay una forma, paso a paso, para poder ir conociendo e integrando el dolor, sabiendo cuáles son los escenarios seguros y sabiendo acompañarte en una práctica segura que te vaya ayudando a ir gestionando ese límite en donde te encontrás con el miedo, con el dolor, con otras emociones y con lo que haces. Aprendiendo a hacer cuando tenés dolor. Pero no para que te deje de doler, ni mucho menos aprendiendo a hacer para evitar lastimarte. No, sino aprendiendo a hacer para que puedas conocerte en la forma en la que tendés a relacionarte con el dolor y que vos seas protagonista de tal manera en que si tenés una lesión articular, esa lesión articular, si se produjo por un evento traumático, tiende a curarse. Si se produjo por una situación, una conducta de falta de alineación articular, no creas en una cuestión genética o una mala suerte o en la edad,
sino que empieces a creer que venís estableciendo una conducta muscular que está provocando una desalineación articular. Y que sepas que si devolvieras a tu cuerpo la forma normal, donde sus articulaciones están alineadas, están en eje, la compresión que haces a nivel articular disminuye en la zona donde estás agrediendo, porque esa articulación no se desgasta por el uso, sino que se desgasta por el mal uso, dada la falta de alineación articular. Pasa lo mismo en los coches, nada más que en el cuerpo hay procesos regenerativos. Entonces, si tu rodilla está apoyando en un punto y ese punto está provocando desgaste, es porque no está apoyando en la zona articular, sino en un punto de esa articulación. Y vos, devolviéndole el apoyo homogéneo a la articulación, esa articulación va a dejar de apoyar en ese punto con todo ese peso. Que también te voy a contar en uno de los videos de todo esto que estoy brindándole a la gente, que esto que te estoy brindando a vos y que ojalá en algún momento decidas valorarte y valorar tu cuerpo como la herramienta fundamental del disfrute de tu vida, te voy a poder contar cómo es que el peso no influye tanto en la articulación como sí influye la falta de alineación. Y cuando en vez de pensar en bajar de peso para mejorar la compresión articular, que pienses más en provocar la alineación articular, porque va a ser significativamente un cambio. Si vos tenés una desalineación articular y bajás 3, 4, 5, 10 kilos, no es significativo. En cambio, cuando vos mantenés ese peso, pero distribuís la carga correctamente, vas dividiendo la carga a la mitad, por lo menos a la mitad. Entonces, una superficie que se apoya sobre 1 centímetro cuadrado no es lo mismo que el mismo peso de la superficie apoyada sobre 10 centímetros cuadrados o 5 centímetros cuadrados. Entonces, aprende a relajar tu cuerpo, devolverle la alineación articular, soltá esos miedos que tenés, aprende a discernir de lo que haces qué es seguro y qué no, establece una práctica, establece una realidad de gestión emocional, de gestión de pensamientos, de creencias, soltá la idea de el deterioro por la edad y empezá a asumir que hace mucho tiempo, sí, que venís desalineado, venís apoyando mal, venís con esa postura que no tiene que ser. Y dale realidad a tu vida a través de los beneficios que te da el poder dejar de defenderte del dolor, para pasar a relajar tu musculatura, permitiendo la alineación articular. ¿Querés conocer más de todo esto? Tenés que suscribirte al newsletter. ¿Cómo haces para suscribirte? Fácil. En el primer comentario fijado o en la descripción de este video tenés el enlace de acceso.